Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos sean todos en nuestra celebración. San Camilo de Lelis. Camilo nació en Buccianico de Chieti, Italia, en 1550. Intentó ingresar a la orden franciscana, pero no fue admitido. A partir de ese momento, se dedicó a la atención de los enfermos que acudían a los hospitales de Roma. En 1575 fundó la Congregación de los Ministros, servidores de los enfermos que atendían a los peregrinos sufrientes. Murió en Roma el 14 de julio de 1614 y fue canonizado en el año 1746. Es el patrono de los enfermos y de los hospitales junto con San Juan de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. El signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor y humildemente penitentes le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que es oponente a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. Sí, en la senda tratada por tus juicios, esperamos en ti, Señor. Tu nombre y tu recuerdo son el deseo de nuestra alma. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca de madrugada. Porque cuando tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes de este mundo aprenden la justicia. Señor,
tú nos aseguras la paz, porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo que nosotros hacemos. En medio de la angustia, Señor, acudimos a ti, aclamamos en la opresión cuando nos golpeaba tu castigo, como la mujer embarazada que está por dar a luz, se retuerce y da gritos de dolor. Así éramos nosotros delante de ti, Señor. Hemos concebido, nos hemos retorcido y no dimos a luz más que viento. No hemos traído la salvación a la tierra. No le nacieron habitantes al mundo, pero tus muertos revivirán, se levantarán sus cadáveres. Despierten y griten de alegría a los que yacen en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz, y la tierra dará vida a las sombras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor miró a la tierra desde el cielo. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Tú, Señor, reinas para siempre, y tu nombre permanece eternamente. Tú te levantarás, te compadecerás de Sión, porque ya es hora de tenerle piedad. Tus servidores sienten amor por esas piedras y se compadecen de esas ruinas. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella. Cuando acepte la oración desde el valío y desprecie su plegaria. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos aquí ante la palabra del Señor, que nos anima sobre todo a cargar, dice, lo que Él nos ofrece. Mi yugo es suave y mi carga es liviana. Upea la ñande yara, hoy cuame ñande ejina. Pero ciertamente que hoy nosotros escuchamos expresiones bastante contrarias a todo esto, ¿verdad? Estoy cansado, estoy agotado, ndikatumo ayo isho mi ayapo, peñande yaro yerure añande, peñande yara he añande, umiai poji tereima se en guarajina. Y así somos, ¿verdad? Y sin embargo el Señor nos dice: vengan a mí. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos hermanos, cuando nos está diciendo que el yugo del Señor es suave y mi carga liviana, quiere decir que en la medida en que nosotros vivimos esta espiritualidad cristiana, vamos encontrando el famoso agua. Lo que nosotros estamos haciendo es buscando el camino cierto para que la fuerza y la gracia de Dios nos acompañen y nos den esa vida de felicidad.
Upealaña de ella yujuana. Es como encontrar esa veta, ¿verdad? Esa veta que nos conduce hacia aquello que nosotros necesitamos, hacia aquello que nosotros queremos. Y todos queremos realizarnos, todos queremos ser felices, todos necesitamos hacer entonces un camino de felicidad, un camino de realización, un camino de plenitud. Todos nosotros estamos en eso, ¿verdad? Y entonces Jesús por eso dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Vaya guabajina lleva nuestras aflicciones, nuestras angustias. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué estamos en esta situación? Yo los aliviaré. Pero después el Señor también, por eso dice y utiliza este verbo que es muy importante. No es también simplemente un milagrerismo de parte del Señor, sino que de cierta manera nos está diciendo que esta carga se vuelve suave en la medida en que ñandella yuhue ñamojenda lleva, ñamojenda pona. Y por eso dice carguen. ¿Con qué cosa? Sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy paciente y humilde de corazón. Esto es lo que nosotros necesitamos, queridos hermanos, para que podamos llevar una sociedad que pueda realizarse, una sociedad que pueda responder, ¿verdad?, a los principios, que pueda responder a ese camino de felicidad, que pueda responder a todo lo que nosotros necesitamos como comunidad, como familia, como país, en fin, allí donde nos encontramos. Pero vean, ya esa pe ana ñantende ana pe ñande yara pe ñande ña henduana. Pero carguen con Él. No es también dejar de lado, cargar lo que Él nos ofrece. Pero esto significa que cargando esa cruz, cargando ese peso, entre comillas, del Señor, o cargando lo que Él nos está ofreciendo, sus reglas, sus mandamientos, la forma que tenemos que vivir, la propuesta del Evangelio, Catuete entonces ya yujuta o bebe, lleva. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Es decir, que en la medida en que nosotros entendemos cuáles son esas cargas que tenemos que llevar sobre nosotros, en la medida en que nosotros entendemos qué es lo que tenemos que transportar en nuestra vida, ciertamente que nos ayudará a ser felices, a realizarnos. Ya llevaré entonces peañan de yárabe, porque iba y te mañan de conga. Aquí les ofrezco, esta es la propuesta. Estas son mis reglas, estos son mis mandamientos. Necesito que ustedes carguen sobre ustedes mismos, que ustedes hagan este camino y entonces ustedes verdaderamente van a llegar, ¿verdad?, a eso esencial y fundamental que ustedes están queriendo. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y ustedes quieren realizarse. Yo quiero que ustedes se realicen. Yo quiero que ustedes sean felices. Pero para eso ustedes tienen que cargar con esta propuesta del Evangelio. Pidamos esta gracia, que podamos también nosotros darnos cuenta. Carguemos sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, porque al final de cuentas la carga del Señor, ¿verdad?, es suave, la carga del Señor es liviana y ligera. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que acompañe los dolores y sufrimientos de los oprimidos por la envidia, el odio, el mercado y la explotación, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que no pongan resistencias ni barreras al desarrollo de las personas, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros seminaristas, para que respondan con fe al llamado de Dios y experimenten cada día la gracia del Señor, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios misericordioso,
escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración, y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos
es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Señor sobre nuestra familia y nuestra comunidad. Y decimos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con el gozo de todo cristiano podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios, sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original, oh vara florecida del tronco de Jesús, en gracia concebida, oh gloria de Israel, dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la gloria celestial. María, María. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Es un gozo inmenso acercarnos a tu mesa, a compartir tu cuerpo, manjar de vida eterna. Y aunque no somos dignos, venimos con confianza al borde de tu gloria, al trono de tu gracia. El Gólgota y el cielo nos invitas a tocar. Siempre que llegamos a esta cena pascual, banquete y sacrificio, presencia real, trigo de elegidos, don para el amigo. Cuando te partes y te compartes,
disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande. Antídoto eterno, medicina inmortal, fuente inagotable que sabe a vida nueva, don que robustece, amor que no olvida, pan de vida eterna que sacia el alma nuestra. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece. Te haces grande. El ego decrece y tú te haces grande. Eres tú, María, el primer sagrario. En ti el pan de vida se hizo alimento para el mundo. Mujer eucarística, de tu mano adoramos a tu Hijo, que vive y reina. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Por tu sí, María, la historia de la humanidad fue dividida en un antes, en un después de tu Hijo Jesús. Él está vivo. Vana sería nuestra fe, pero está vivo. Qué regalo, María. Oh, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Aquel dueño del espacio que creara lagos y el inmenso mar, aquel que colgara estrellas en el cielo oscuro por ser cosas bellas, aquel que por un hijo amado dio un soplo de vida a un poco de barro, aquel dueño de los vientos y de todo el tiempo, está preso y no puedo entender que quien nos ama tanto se quede en el sagrario soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo prefiere hombres santos por morada tener. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos
prisionero, ven fuera del sagrario, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos. Quien nos ama tanto se quede en el sagrario, soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo, refiere hombres santos por prisionero, ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, fuera del sagrario, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos. Cuando cruce por el valle de oscuridad, cuando el mundo quiera verme fracasar, cuando todo se derrumbe alrededor, cuando sienta que no existe el amor, hay un hombre que ilumina con su poder. Me levanta cuando creo desfallecer, cuando quiero claridad y quiero luz. Yo proclamo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús. Proclamo el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Si la vida te ha tumbado y no puedes más, tus heridas no alcanzas a sanar, solo clama la victoria de la cruz y proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. Jesús, Jesús, proclama el santo nombre de Jesús. En su nombre hay poder, tú lo puedes
vencer, solo confía en su amor. Al maligno vencerá, la victoria Él te dará. Jesucristo, tu Salvador. Jesús, proclama el santo nombre de el santo nombre de Jesús. Proclama el santo nombre de Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados
por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.